Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La Ciudad de México ya casi virtualmente cerrada. Ahora sí están diciéndonos de que a cerrar y pues ya todo el mundo a su casita, pero nadie obedece. Bueno, Eduardo, yo creo que una de las previsiones que se pudieron tomar, sobre todo en el Congreso también local de la Ciudad de México, era que se veía muy cercano la aplicación o el decreto del semáforo rojo. Sin embargo, estas previsiones económicas que eran muy fáciles de calcular, pues al final del día lo dejaron suelto y una vez que se decreta, empiezan a pensar, por ejemplo, que van a cerrar 10,000 negocios más de los 198,000 nada más en la capital de la República, que ya lo hicieron. Este tipo de falta de proyectos lo que dejó es al comercio formal y a los empleos formales pues prácticamente en el aire, porque hablar de 10,000 negocios, de 10,000 micro, medianas empresas y pequeñas, pues es hablar de que el primer apoyo que está calculando, por ejemplo, Coparmex local de la Ciudad de México, Coparmex Ciudad de México, es de 3,200 millones para iniciar un proceso de medio rescate del empleo formal, porque también es incontrolable en las alcaldías de la Ciudad de México cómo el comercio informal, cómo el ambulantaje se ha apoderado de gran parte del territorio, de buena parte del territorio, sobre todo del más comercial, y nadie pone orden. El alcalde de Cuauhtémoc, el alcalde de Miguel Hidalgo, simple y sencillamente prometieron que no iban a dejar que se propagara el comercio informal y el ambulantaje, y no han podido hacer nada. ¿Tú les creíste? Perdón. ¿Les creíste? ¡Qué ingenuo! No, por supuesto que no, pero vaya. Es que estos prometen, Eduardo, pero... Mira, una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Ya es para que nos acostumbremos que son mentirosos patológicos. Por supuesto, pero aquí, por ejemplo, los dos órdenes de gobierno, en los dos niveles, pues no hubo esa previsión y esos programas. Entonces, para el ambulantaje no hay solución mientras no haya empleos en la formalidad. Por supuesto que no, pero además... No que como vendedor ambulante te vayas a donde no hay clientes. Los clientes, el ambulante va donde está la clientela, y la clientela está pues, en los lugares donde también está el comercio formal. Ahí está el problema. Por supuesto. Ahora, aquí, Eduardo, sí se está previendo, por ejemplo, que los apoyos pueden ser puntuales en exenciones del impuesto a la nómina, por un lado, que podría el gobierno y el Congreso de la Ciudad de México eliminar mientras dure esta pandemia, por un lado. Por otro lado, la parte de los apoyos directos, que ellos le llaman un paro técnico, donde a los negocios que van a cerrar, a los negocios que cierran, les dé un apoyo para las personas que contratan, para los empleados. Les prestan, no les dan un apoyo. No, es un apoyo que es un préstamo. Es un préstamo que tiene 4 meses, los primeros 4 meses de exención, y que te van a dar 24 meses para pagar, por así decirlo. Pero si tú, mira, pero vamos a dejarnos de hacer guajes. Si el negocio está tocado de muerte, aunque le den dinero, es tirarlo a la basura. Hay muchos negocios que ya no tienen para dónde ir. Oye, Eduardo, sí, nada más que también si tú le das un paliativo al empleo, estás dando también tiempo para, de acuerdo a cómo se va a propagar la aplicación de la vacuna, pues es un aliciente para que haya un regreso nuevamente a la actividad económica, como sí lo hubo, ¿eh? Sí hubo. Pero mira, un cierto regreso, y sin embargo ahora con el semáforo rojo hay un retroceso muy fuerte. Y cuando hablas hubo, es muy relativo, porque los empleos formales que se restablecieron fueron muy pocos. La mayor parte del nuevo empleo se fue a la informalidad. Porque un negocio que está quebrado, que ya murió, mi querido Hugo, ese ya se fue. Y los trabajadores que en esa empresa trabajaban no van a conseguir un empleo mañana. A ver, meseros. ¿Cuántos restaurantes han cerrado? Ya no tenemos ni idea. Pero un mesero que se quedó sin chamba no va a conseguir un empleo mañana porque no hay restaurantes abiertos y muchos están quebrados. Por supuesto. Esa es una parte del apoyo que quieren. Nos quieren simplificar mucho el problema, y el problema es más grave. Álvaro.
A ver, yo creo que tenemos que empezar, coincido contigo, Eduardo, con admitir que salir y ofrecer 10,000 pesos al mes es un ejercicio de relaciones públicas. El salario medio de la Ciudad de México ronda los 7,000, 8,000 pesos. Y por supuesto esto, cuando tú sales y ofreces 10,000 pesos a una pyme, básicamente no cumple. Y además es incongruente. Es que le estás ofreciendo poco más de 2 salarios mínimos. Exactamente, es incongruente. Pero no son mensuales, Álvaro. Es un ofrecimiento único, que es lo peor. Eso es lo que hizo el gobierno de la ciudad. Es un ofrecimiento único. No sirve para nada. Pues, no, mira, no sirve para nada. Se agarra el dinero y como no tienen que reponerlo, porque así es. No lo van a regresar. Esto es un préstamo a fondo perdido. Así es. Eduardo, sea fondo perdido o no sea fondo perdido, no cambia el destino de la situación económica de la ciudad. Porque lo que vas a ver, y lo comentábamos un poco en el primer bloque, Hugo y yo, es que el primer trimestre es sumamente importante para el gobierno en la ciudad en términos de recaudación de impuestos. Es cuando caen una gran cantidad de los impuestos de predial, de tenencias, etcétera, y lo que vas a ver es que no va a haber dinero para pagarlos. Cuando ves simple y sencillamente el tamaño, y lo vamos a hablar en el próximo bloque, el tamaño de la pérdida de empleos en formalidad es brutal. Este cierre de diciembre no se está sintiendo en los medios de comunicación tanto por la fecha en la que es, pero te aseguro que económicamente se va a sentir. Mónica. Yo creo que hay dos temas importantes. Uno, una política social electorera que está tratando de remediar con curitas cuando realmente hay un infarto, y por el otro lado una falta de perspectiva de crecimiento económico relacionado con una mala aplicación de las políticas públicas con respecto a la economía. Entonces tenemos dos problemas que se concatenan. La parte de querer fijar un crecimiento sobre no crecimiento, porque los que producen son el sector privado, no el gobierno ni el Estado. Y por el otro lado, pues una política social de curitas y limosnitas, pues así no se puede. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.